no tenemos una base sólida que pueda confirmar lo que hasta ahora no van a pasar de ser teorías, salvo que documentalmente se confirmen. Entonces, claro, lo que estábamos buscando eran elementos que trascendiesen las propias teorías, porque las leyes geométricas y matemáticas de la arquitectura las pudieran confirmar. Pero no solo de la arquitectura, nos hemos encontrado con la astronomía y nos hemos encontrado con la geodesía. Y las sorpresas a nivel geodésico son espectaculares. Por ejemplo, dame una. Esta es un poquito difícil de creer, pero en cambio lo que sucede es que es imposible totalmente que las leyes matemáticas que hay detrás sean casuales. Vamos a ver. Habíamos visto que algunas ciudades egipcias parecían estar referidas al Ecuador. Y nos planteamos si podía ser que la Gran Pirámide estuviera referida al Ecuador. Y ahí hallamos algo que va a traer polémica y que no lo voy a exponer ahora, que hablaremos en otro rato. Pero si conocían el Ecuador, la pregunta era, oiga, ¿y tendrían un meridiano objetivo de referencia para establecer un sistema de coordenadas similar al nuestro? Claro, esto parecía absolutamente una elucubración sin sentido, porque aparentemente los egipcios no es que, vamos, se supiera que conocieran toda la Tierra, ni mucho menos. Pero era una posibilidad. Y yo creo que en los procesos de investigación las intuiciones siempre se han de ir hasta el fondo, hasta descartarlas o hasta confirmarlas. Y eso hicimos. ¿Qué ocurrió? ¿Con qué nos encontramos? Con que la primera pregunta es, vamos a ver, ¿cuál es nuestro sistema geodésico de referencia? El meridiano de Greenwich. Y la pregunta es, ¿por qué está en Greenwich? Y la respuesta es una pura convención. Resulta ser que en el siglo XVII, finales del XVII, Carlos II, rey de Inglaterra, sitúa allí un observatorio astronómico. Y los ingleses y los norteamericanos en el Congreso de Washington de 1884 se ponen de acuerdo contra la idea de los franceses, que era que el meridiano pasase por París, y lo hacen pasar por Greenwich. Convención pura y dura. Pero entonces, claro, la pregunta es, vamos a ver, una civilización en el pasado, si hubiera intentado tomar un referente objetivo para el meridiano, ¿cuál hubiera tomado? ¿Podrían tomar, por ejemplo, el arco iris? No lo sé, no sé si muy bien encaminado. Para pasar por debajo. El arco iris está en todas partes. A ver, vamos a ver. Imagínate que tenemos aquí una naranja. Lo tendríamos que tener, es igual. Yo le hago dar vueltas a la naranja. El Ecuador sabrá inmediatamente dónde está, es equidistante de los dos polos, la circunferencia máxima equidistante de los dos polos. Si esta naranja es totalmente lisa, no voy a tener ninguna referencia. Pero ¿verdad que si tengo algún elemento sobresaliente, nunca mejor dicho, sobre la misma naranja, lo podré tomar como referencia? Yo creo que ellos lo que se preguntaron es, ¿cuál es el elemento más sobresaliente de la Tierra? Y la respuesta es absolutamente demoledora. Porque ese elemento sobresaliente no lo hemos conocido hasta principios del siglo XX. El elemento más sobresaliente de la Tierra es el Monte Everest. Y estos señores tomaron como meridiano cero la cima del Monte Everest. ¿Que por qué lo afirmo? Bueno, porque resulta que empiezas a medir las distancias sobre el paralelo y sobre el meridiano hacia el Ecuador y hacia el meridiano que pasa por el Monte Everest, y te empiezan a aparecer ternas pitagóricas. ¿Qué es una terna pitagórica? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. 3, 4, 5 es una terna pitagórica. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 9 más 16 igual a 25. Aparecen 3 ternas pitagóricas asociadas a esas coordenadas. Doctor Miguel Pérez, claro, estamos hablando de 5.000 años de historia atrás, contando desde 4.500. Sí, estamos hablando que tendrían que haber viajado por el mundo estos egipcios, ¿no?, para conocer el Monte Everest. ¿De dónde sacaban esa referencia? Una. Dos, yo antes te decía en plan broma, pero a lo mejor no es tan broma, el tema del arco iris. ¿Cómo conocían que el mundo era redondo? Si al fin y al cabo no sabíamos si el mundo se acababa después del mar, ¿verdad? Y era plano, ¿no? Entonces, claro, eso daba una curvatura, ¿verdad? Claro. El arco iris. Bueno, está bien, es una cosa externa, pero
¿podrían ellos definir también, gracias también al arco iris, que el mundo era redondo, por ejemplo? No. Mira, ellos definieron, o sea, ellos tenían ese conocimiento. Otro tema, eso ha sido una pregunta anterior tuya, y si quieres, recuérdamela al final, es de dónde sacaron ese conocimiento. Pero mira, hay un hecho que es espectacular. A ver, dos como mínimo. Uno, la base de la pirámide en contacto con el suelo, el perímetro de la pirámide en contacto con el suelo, y otra vez el 432, está proporcionado con el meridiano, con la circunferencia media de la Tierra a través del número 43.200. Pero es que ese mismo número es el que, si tú pusieras un ojo en la esfera de coronación, te da el radio del círculo de visión. ¿Por qué lo analicé? El nombre original de la Gran Pirámide era el horizonte de Keops. Y la pregunta era, ¿por qué hace referencia al horizonte? Y claro, se me ocurrió decir, oiga, mire, el billete de $1. Tenemos el ojo que todo lo ve, el ojo de la providencia sobre una pirámide truncada. ¿Y si eso fuera una resonancia antiquísima de lo que de veras pasaba en la Gran Pirámide? Entonces hay también el mito del ojo de Horus o Udyat, que además es un ojo matemático, porque resulta ser que 6 de sus representaciones gráficas representan 6 fracciones, o sea, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo y un 64avo. Entonces, si ponemos un ojo de visión sobre la esfera de la pirámide, vemos un horizonte que no solamente tiene otra vez el 43200, esta vez como radio, sino que además está proporcionado con la medida de la Tierra a nivel de perímetro y de superficie. Es decir, eso solo se puede hacer si conocieran a la perfección la curvatura de la Tierra en Giza. Y la única manera que hay de conocer a la perfección la curvatura de la Tierra en Giza es tener un conocimiento global, porque si no es dificilísimo acertarla. Entonces, ¿de dónde viene todo ese conocimiento? Es muy difícil que el antiguo Egipto, desde el 3100-3200, en el que se sitúa el predinástico, hasta el 2500, en 600 años de historia, consiguieran amasar todo ese nivel de conocimientos. Unas preguntas muy concretas, doctor Miguel Pérez. Ya para finalizar, ¿esa esfera aparece solamente en Keops? No. ¿O aparecen en más pirámides, ya no solamente de la zona? ¿En todas aparecerían también? No. No, solamente en Keops. Solo puedo hablar de lo que he estudiado. Bien. Entonces, lo que puedo afirmar es que hemos reconstruido también las pirámides de Kefren y de Micerino y de que estaban coronadas por esferas. Eso significaría que otras pirámides que hay en el mundo también podrían tener esas mismas esferas. Pero no tengo ninguna certeza. Y que la estructura, a lo mejor, la forma con que las erigieron, a lo mejor eran las mismas, conocían matemáticamente las mismas medidas. Por lo tanto, habría algún tipo de correspondencia entre unos y otros. Podría ser, pero no me atrevo a afirmarlo. Habiendo hecho ese estudio, se dice que las pirámides tienen en el subsuelo laberintos, igual que la esfinge, ¿no? Y que incluso que la datación de la esfinge no es de los 2500, como bien comentaba, sino que tiene 8 o 9 del diluvio universal casi, ¿no? Y que sí que tiene subterráneos, que estarían incluso relacionados con los subterráneos o galerías subterráneas que podrían tener las pirámides. ¿Hay galerías que unan las pirámides con la esfinge? Esa es muy buena pregunta. Vamos a ver. Y aquí quiero diferenciar lo que hemos investigado, otra vez, y lo que no. Es decir, lo que nosotros hemos investigado, y voy por partes, es que la esfinge es un monumento, tal como afirma, entre otros, el profesor de la Universidad de Boston, Robert Schoch, profesor de geología, es un monumento que es bastante más antiguo que las pirámides. Robert Schoch lo sitúa entre el 5 y el 7000 a.C. Nosotros, a nivel astronómico, pero eso vamos a hablar de aquí a unos meses, vamos a presentarlo de aquí a unos meses, a nivel astronómico lo hemos datado en el octavo milenio, es decir, en el 7000 a.C. Pero además con una doble confirmación astronómica por un lado y geométrica y matemática por otro. Entonces, a partir de ahí, tendríamos que pensar
en que los arquitectos que diseñaron Gizeh tenían una preexistencia muy importante, que era la Esfinge, y tomaron referencias, seguro, al menos eso, a esa conclusión llegamos en nuestro trabajo de investigación, respecto a la Esfinge. Bien, se han encontrado en distintas pruebas que se han hecho por sonar otra vez, según algunos, ya digo esto, aquí estoy tocando de oído, por decirlo de alguna manera, no es investigación realizada in situ, sino es afirmaciones de otros investigadores, han encontrado, parece ser bajo las patas de la Esfinge, una especie de cueva, por sonar, que por sus formas geométricas es muy difícil que sea natural. Pero con independencia de eso, se ve que sale una especie de túnel en dirección a la Gran Pirámide. Y además hay otro investigador británico, Andrew Collins, que dice haber encontrado la puerta a un sistema de túneles subterráneos en otro de los extremos de la O sea, que es posible que las pirámides tuvieran algún tipo de trazado subterráneo, de laberintos, de cámaras secretas que todavía no se han descubierto. No, que yo sepa. O que no hayan querido darles a conocer. Eso ya volveríamos a especular aquí. Porque las que sí que se conocen son las de la Esfinge. No. Tampoco. Tampoco. Han aparecido por sonar, aparecen ahí. Sí, en la Esfinge solamente se ha podido explorar una puerta que entra en un pequeño lateral y que no lleva a ningún sitio. Pero es muy probable, por nuestros cálculos matemáticos, que haya otra puerta en la Esfinge. Doctor Miguel Pérez, gracias por estar en Tierra de Sueños. Nos ha encantado escucharte. Muchas gracias. De verdad, sigue trabajando, investigando. Estas cosas son las que nos apasionan, ¿verdad? Poder descubrir cómo se hicieron las cosas, cómo ha llegado esa tradición. Se habla de tradiciones orales. Algunos nos dejaron algo escrito, ¿no? Y caramba, lo que no nos dejaron escrito y nos dejaron esos monumentos es como si lo hubieran dejado escrito, porque desde luego solamente hace falta cálculos matemáticos para deducir que eran muy sabios aquellas gentes. Y aquí entra todo tipo de hipótesis, ¿no? Si fueron ayudados, si no, si tenían un conocimiento extraplanetario también. Ahí hay un poco de todo, ¿no? Yo ahí digo lo que digo siempre cuando me hace esta reflexión. Si te refieres a ayuda extraterrestre, yo nunca vi ninguno. Por tanto, de mi propia experiencia personal no puedo decir que existan. Claro. Yo más me inclino por otra línea. La historia escrita nuestra empieza en el quinto milenio antes de Cristo, sobre el 4000. Pero claro, hay una protohistoria. Bien la palabra tal vez no sea la precisa, porque por historia entendemos aquellos documentos escritos, ¿no? Pero un antes de la historia que nos llega a través de otros documentos que no son científicos, pero que están muy asociados a los pueblos, a las raíces del conocimiento de la gente, que son las mitologías. Otro día que tengamos más tiempo podríamos hablar del mito de Osiris y de cómo el mito de Osiris nos ayuda a entender los orígenes del antiguo Egipto. Y has dicho una cosa, has hablado del diluvio y lo has asociado muy para atrás. Es posible que haya habido varios diluvios, pero yo creo que al que se refiere la Biblia no es universal. La Biblia, de hecho, no lo dice el mito de Gilgamesh, que es un diluvio universal. Sí, del Sumerio. Pero entendemos, y esto no lo he dicho, que la Gran Pirámide es el monumento que conmemora el milenario de un diluvio local que lo que seguramente hizo fue arrastrar, destrozar, hundir la civilización madre del Antiguo Egipto. Y de eso vamos a hablar de aquí a unos meses. ¿La civilización madre del Antiguo Egipto qué fue? Efectivamente. Eso lo dejamos para de aquí a unos meses. ¿Te parece? Muy bien, pues doctor Miguel Pérez, mil gracias, un placer. Gracias a ti. Vuelve cuando tú quieras. Muchas gracias. Gracias, por favor. Gracias. Muchas gracias.